Hola, estaremos hablando sobre hemorragia a nivel gastrointestinal, que ya suele ser como una complicación de unas patologías de base ulcerativas a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver que podemos clasificar esta hemorragia digestiva en dos tipos: la hemorragia digestiva alta y en una hemorragia digestiva baja. Entonces vamos a tener sobre todo como referencia anatómica el ángulo de Treis para diferenciar que existe una hemorragia digestiva alta o baja, siendo ese el límite. Además, vamos a estar teniendo en cuenta los síntomas que puede presentar ese paciente. Si tiene, por ejemplo, heces con sangre oculta que solamente nosotros identificamos por medio de un test de guayaco, o tiene una franca melena, nosotros vamos a estar hablando de una hemorragia digestiva a nivel baja. Y si cursa ese paciente con hematemesis, o sea, tenga un vómito eh, con sangre, nosotros probablemente estaremos hablando de una hemorragia digestiva alta. Entonces, la hemorragia gastrointestinal, nosotros podemos ver que se puede manifestar de manera aguda. Entonces, en esa forma tiene una presentación visible de la sangre, y tenemos también una hemorragia crónica que suele ser oculta. Esta hemorragia crónica se debe sobre todo a algún tipo de parasitosis que cursa con parásitos que puedan alimentarse sobre todo de la sangre a nivel del epitelio de nuestro intestino delgado. Entonces tenemos como principal causa acá en Latinoamérica la parasitosis para la hemorragia crónica oculta a nivel digestivo. Entonces le tenemos al Necatur americanus y al Strongyloides stercoralis, que son los agentes parásitos que provocan generalmente estas pequeñas pérdidas hemáticas que no son visibles a la vista, pero que en el paciente causa una anemia importante. Entonces, la hemorragia gastrointestinal se puede presentar, como les decía, como una hematemesis. En este caso va a haber un vómito de sangre. Esta sangre puede ser fresca, o sea, tiene un rojo rutilante, o puede ser de un rojo oscuro. Ambos nos están avisando que en ese momento hay una hemorragia activa, o puede tener unos restos hemáticos dentro, o sea, sería un vómito con el alimento digerido. Entonces vemos unos restos hemáticos oscuros que parecen a un pozo de café, o sea, ese resto de café que se encuentra en la taza. Entonces, esto indica que la hemorragia cesó, pero que fue por suerte de muy bajo débito. Entonces, esto en cuanto a la hematemesis, nosotros podemos encontrar melena o hematoquesia. Cuando hablamos de hematoquesia, vamos a ver que existe un sangrado visible en las heces. Entonces esa sangre se ve fresca, rutilante, tiene un aspecto rojo vinoso oscuro, y sobre todo vemos después de la deposición, y se presenta de manera aislada. Si existe, eso sería en cuanto a la hematoquesia. Si existe una rectorragia, vamos a ver que la sangre fresca es rutilante y suele tener más bien un origen rectal en tramos ya distales del colon. Si hablamos de una melena, nosotros vamos a estar hablando de una hemorragia digestiva probablemente alta o de origen alta. Entonces esa sangre ha sido absorbido
ese sangrado, mejor dicho, ha sido absorbido a nivel intestinal y vemos una deposición de coloración negro brillante, pastosa y que tiene un olor fétido, maloliente que ya al ver nada más las heces uno ya puede pensar en esta patología. Entonces, se debe sobre todo a la transformación de la hemoglobina en hematina a nivel del tracto gastrointestinal. También vamos a ver que el paciente puede tener otras manifestaciones debido a ese sangrado como una hipovolemia o una anemia. En el caso de la hipovolemia, el paciente va a tener una hipotensión ortostática que puede cursar con una lipotimia, que es la pérdida del conocimiento, puede llegar a tener un shock hipovolémico, puede cursar con una disnea, puede tener incluso una angina, o sea, un angor pectoris, un dolor a nivel pectoral. Y esto nosotros vamos a ver en los pacientes sin que se haya producido la exteriorización de la sangre por el tubo digestivo. Entonces, es importante manejar de manera urgente una hemorragia digestiva aguda porque tiene una repercusión sistémica bastante importante. Entonces se requiere una reposición de la volemia y la corrección de la anemia o el paciente puede llegar a ovitar si no se hace un tratamiento adecuado. Entonces debemos estabilizar al paciente para que no tenga un pronóstico fatal. Entonces, si hablamos de una hemorragia digestiva alta, como les estaba diciendo, nosotros vamos a tener el ángulo de trace como eh, un concepto de límite de esa hemorragia. Entonces, todo lo que suceda por encima de ella, vamos a tener en cuenta que es una hemorragia, o sea, se presenta como una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva nos dice que es una urgencia, que suele ser muy frecuente, eh, tiene una incidencia de 50 a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, la mortalidad de esta patología sobre todo se relaciona con la circunstancia en la que se da esta hemorragia digestiva y con que nosotros encontremos esta hemorragia en pacientes de edad avanzada o que ya tengan alguna enfermedad grave asociada, como puede ser una cirrosis hepática o ya tenga una hemorragia durante el ingreso al hospital. Entonces, mediante el tratamiento de urgencia adecuada se ha mantenido bajo el nivel de mortalidad de esta urgencia debido a una hemorragia digestiva alta. Si hablamos de los agentes etiológicos, nosotros vamos a ver que las causas más frecuentes son debidas a la úlcera gastroduodenal, que es responsable de casi la mitad de los casos de esta hemorragia digestiva a nivel alto. La segunda causa sería cuando hay una rotura de las varices esofagogástricas en pacientes que tengan una hipertensión portal, pacientes que cursan con enfermedades vasculares del hígado. Vemos también presente entre factores etiológicos el síndrome de Mallory-Weiss, que consiste en una o varias laceraciones longitudinales, sobre todo en la unión esofagogástrica, y esto provoca una hematemesis de sangre fresca después de que el paciente haya presentado vómitos alimentarios o biliosos. Este síndrome de Mallory-Weiss es común en pacientes con una cirrosis alcohólica, una cirrosis hepática debido al alcohol. También podemos encontrar que existen erosiones gástricas
y duodenales debido al consumo de los AINES. Este consumo o ingesta de estos fármacos provocan erosiones a nivel de la mucosa gástrica, lo cual puede llevar al paciente a que tenga una lesión eh, perforativa que curse con una hemorragia. También podemos hablar de la enfermedad de Diaule-Foy, que se caracteriza sobre todo por la presencia de una arteria anómala que es de calibre grueso, y esta arteria atraviesa sobre todo la submucosa del estómago y discurre en contacto con la mucosa, por lo que entonces pequeñas lesiones pueden provocar su rotura y esto provocar la consiguiente hemorragia. Esta lesión de Diaula-Foy o enfermedad de Diaula-Foy se suele localizar sobre todo en el fundus o en el cuerpo gástrico y se manifiesta como una hemorragia masiva intermitente. También podemos encontrar otras lesiones como la esofagitis, la angiodisplasia, algunos tumores que pueden ser incluso benignos o malignos, una fístula, perdón, aortoentérica que puede llevar a esta hemorragia digestiva alta. Entonces, los síntomas lógicamente van a ser debido a esa hipovolemia. El paciente va a cursar con una hipotensión, va a estar taquicárdico y va a tener o cambios ortostáticos, o sea, puede cursar con una lipotimia. En la piel nosotros vamos a ver que el paciente presenta petequias, presenta púrpura, presenta incluso angiomas en araña o encontramos eritema palmar. Entonces, estas serían las lesiones a nivel dérmico que podemos ver en el paciente que cursa con una hemorragia digestiva alta. Nosotros vamos a tener que explorar al paciente el abdomen, vamos a hacer una ecografía sobre todo para ver si no existen niveles o que puedan hacernos entender que existe un sangrado a nivel abdominal. Vamos a buscar ascitis, vamos a buscar hepatomegalia o esplenomegalia que nos van a indicar que existe una hipertensión portal. La hipertensión portal, acuérdense que provoca mucha aumento del tamaño de las venas que son vías alternativas a la vena cava inferior. Y cuando aumentan estas de tamaño tienen una facilidad de rotura, por lo cual van a provocar una hemorragia. Entonces nosotros debemos a este tipo de pacientes también colocar una sonda nasogástrica que es para disminuir la presión a nivel intragástrico y además para aspirar el contenido gástrico que nos va a ayudar a localizar el sangrado. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, si la sangre es roja, nos va a determinar en dónde está ocurriendo el sangrado, o si es de material ya digestivo con pozos de café o líquido no sanguinolento, vamos a encontrar eh, ese sangrado mediante esa aspiración. También se le tiene que hacer endoscopía al paciente para determinar esta hemorragia digestiva. Nosotros podemos encontrar el paciente en tres tipos de estado, digamos, debido a la pérdida de sangre. Puede tener una hipovolemia, perdón, leve, puede tener una hipovolemia moderada o puede tener una hipovolemia grave. En caso de la hipovolemia leve, la presión arterial sistólica se va a mantener superior a los 100 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca va a estar por debajo de los 100 latidos por minuto. La vasoconstricción periférica no va a ser importante, va a ser discreta. Y en este caso nosotros vamos a entender que el paciente ha perdido hasta un 10% de la volemia nada más. En una hipovolemia moderada vamos a ver que la presión
arterial sistólica ya es superior a 100 milímetros de mercurio, que la frecuencia cardíaca también ya es superior a los 100 latidos por minuto, y ya vamos a comprender que existe una pérdida sustanciosa entre el 10 al 25% de la volemia. En una hipovolemia grave, el paciente ya va a presentar una presión arterial sistólica inferior a 100 milímetros de mercurio, pero la frecuencia cardíaca va a estar superior a los 100 latidos por minuto. Va a tener signos de hipoperfusión periférica, va a tener también anuria, y en este caso ya nosotros vamos a comprender que el paciente tenga una pérdida de la volemia entre el 25 al 35%. Entonces, estos serían digamos, la manera de evaluar y de graduar esta hemorragia. Entonces, si el paciente se presenta con síncope, o sea, con un desmayo, o tenga un shock hipovolémico o una comorbilidad grave que pueda indicarnos esta patología, o está con hematoquesia, tiene incluso una franca emisión de sangre de color rojo brillante a través de esa sonda nasogástrica que le hemos colocado, o tenga un comienzo de hemorragia digestiva alta dentro del hospital, nosotros debemos valorarle. Entonces, si es positivo a algunos de estos, vamos a tener que hacer una reposición de líquidos y llevarle al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Entonces se le hace una endoscopia alta urgente donde se puede visualizar el sangrado activo, o si ya tiene simplemente un sangrado inactivo ya, o sea, una lesión, mejor dicha, que ha cursado con una hemorragia, pero que está en ese momento inactivo. Si es el sangrado activo, tenemos que visualizar el vaso que tenga o no coágulo, y se le hace una hemostasia mediante el endoscopio ya, y se le hace también ya una reposición de volumen sanguíneo a ese paciente, y tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante 72 horas. Entonces, si hay un resumado de sangre y sin otro tipo de lesiones, vamos a hacer un hemoclic a nivel o una coagulación térmica para provocar la hemostasia en ese paciente. También se le va a dar un inhibidor de la bomba de protones por vía oral 2 veces al día. Y si tiene una mancha plana o una base limpia de úlcera, se hace tratamiento con inhibidor por vía oral y se le manda al hogar rápidamente a este tipo de paciente. Entonces, nuevamente, la endoscopía digestiva alta va a ayudarnos a diagnosticar y a tratar. Entonces, si nosotros encontramos una hemorragia activa, acuérdense que podíamos ver como babeo o chorro de origen arterial. Estos van a ceder de manera espontánea y tiene una incidencia de recidiva muy alto. Podemos ver un vaso visible sin hemorragia, podemos ver un coágulo adherido sobre la úlcera o restos de hematina que van a indicarnos que hay presencia de restos hemáticos oscuros sobre esa lesión ulcerosa, y este tiene un bajo riesgo de recidiva. Entonces, nosotros vamos a ver que en esta imagen, como ya vimos en el capítulo anterior, hay un chorro de sangre, acá hay un babeo o un resumado, acá hay un vaso visible, acá hay un coágulo sobre ese vaso, y acá ya hay hematinas presentes, y acá ya existe una cicatrización. Eso es en cuanto a la hemorragia digestiva alta. Si nosotros vemos lo que es la hemorragia digestiva baja, vamos a ver que existen numerosas patologías que pueden cursar con esa hemorragia. Sobre todo es debido a las colitis ulcerativas que van a presentar esta patología en los pacientes. Estas colitis entonces ulcerativas, como la enfermedad de Crohn,
pueden llevar a que esas úlceras sangren y llevarle al paciente a una hemorragia digestiva de manera baja. Entonces, acuérdense que depende mucho del origen para que nosotros digamos si esa hemorragia es alta o baja. Entonces, nuevamente vamos a tener en cuenta el ángulo de trace. Todo lo que es por debajo del ángulo de trace es una hemorragia digestiva baja y generalmente se manifiesta como eh, se manifiesta, como les decía, como una hematoquesia, como una melena o como una franca rectorragia. Entonces, dependiendo de dónde eh, ocurra esa lesión, nosotros vamos a ver que tenga un tipo de sangrado distinto. Entonces, acá podemos ver las diferentes patologías que pueden causar esta hemorragia a nivel digestiva baja. Entonces, vemos las colitis ulcerativas, las diverticulosis, la colitis infecciosa, incluso la enfermedad de Crohn, una colitis isquémica también puede cursar con el sangrado, las lesiones de Deulafoy también. Entonces, todos ellos pueden ser el origen de esta hemorragia digestiva baja. Entonces, vamos a ver que a nivel del colon o del recto, si existe esta hemorragia digestiva baja, vamos a pensar sobre todo en una vasculitis, en divertículos, perdón, en angiodisplasia, en pólipos, en una enfermedad inflamatoria del intestino, en una colitis isquémica y o en una hemorroides que también puede cursar con ese sangrado a nivel gastrointestinal. Entonces, perdón, se estaba acabando mi batería. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros dependiendo del tipo de factor etiológico vamos a obtener una posible hemorragia digestiva baja. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una diverticulitis o diverticulosis a nivel del colon, esto vamos a encontrar en el 5% de los pacientes que tengan esta enfermedad pueden complicarse con una hemorragia digestiva. La angiodisplasia, sobre todo en pacientes de edad superior, que tengan más de 60 años y que ya tengan una otra enfermedad asociada cardiovascular o insuficiencia renal, va a provocar este tipo de sangrado en estos pacientes. También vemos que la colitis isquémica es una causa de hemorragia digestiva baja que es más frecuente cada vez debido al envejecimiento de la población y al aumento de pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares asociadas a la edad avanzada también. Entonces, los tumores también pueden causar estas hemorragias, eh, los tumores tanto benignos como malignos, eh, pero generalmente es raro que causen una hemorragia aguda grave. El divertículo de Meckel, que es una ulceración de la mucosa gástrica de manera ectópica, también puede causar esta hemorragia. Y tenemos otras lesiones peculiares como la hemorroides, que tiene un fácil acceso en la zona anorrectal, nos permite el diagnóstico diferencial fácilmente. Entonces, como siempre dicen la mayoría de los que fueron mis docentes, hay que meter el dedo para no meter la pata. Entonces, para no complicarse y hacer todo eh, digamos, un espectáculo de urgencia debido a una rectorragia del paciente, le podemos hacer un tacto a nivel anorrectal para ver si no se debe a una hemorroides y corregir nada más esa hemorroides para, digamos, terminar con ese sangrado. Entonces, nosotros
vamos a buscar en el cuadro clínico, vamos a hacer una anamnesis, o sea, un interrogatorio que puede aportarnos eh, alguna comorbilidad, o sea, una patología de base que nos haga entender que es la causante de esta hemorragia a nivel digestiva baja. Se hace también una exploración física por medio de una colonoscopía buscando el origen de esta hemorragia. Entonces, el paciente puede presentarse con hematoquesia, puede que no tenga ningún tipo de trastorno o alteración ortostática, ya que el sangrado es de manera crónica y también ese sangrado de que ha sido de manera crónica ha hecho que el paciente se adecue a ella. Entonces, el diagnóstico lo hacemos mediante la obtención de signos o síntomas que nos indiquen que este paciente cursa con esta hemorragia digestiva baja. Entonces, si el paciente viene con dolor abdominal acompañante, nos sugiere una etiología isquémica o inflamatoria, mientras que, por ejemplo, si viene sin dolor alguno, pero con una hematoquesia o rectorragia incluso, debe indicarnos que probablemente tenga divertículos o alguna patología angiodisplásica, porque estos cursan con una hemorragia indolora. Si tiene un dolor anal, lógicamente esto nos va a indicar que el paciente ha tenido algún tipo de fisura anal. Y si esa hemorragia se acompaña de diarrea, esto nos indica que el paciente tiene un intestino inflamatorio, probablemente con una infección acompañante. Entonces, si hay estreñimiento asociado a esa hemorragia, vamos a pensar en hemorroides o en una úlcera rectal o incluso en una patología tumoral. Eh, la exploración física nos va a revelar si existen masas abdominales, si existen visceromegalias en este tipo de pacientes, y esto es lo que nos va a ayudar a encontrar la lesión que está provocando esa hemorragia digestiva baja. Entonces, como les decía, nosotros podemos hacer un tacto, con el tacto descartar hemorroides o una fisura anal que puede estar provocando eh, esa hemorragia digestiva baja en el paciente. También podemos hacer una colonoscopía, eh, que es una endoscopía baja, y esto se considera de elección para el diagnóstico de una hemorragia digestiva baja, ya que la exploración con esa colonoscopía ya nos puede ayudar incluso a tratar esa hemorragia activa. Entonces tiene una alta sensibilidad y seguridad porque también tiene un efecto terapéutico. Eh, si no encontramos el sangrado por medio de esa colonoscopía, podemos utilizar radioisótopos. Con estos radioisótopos vamos a ver, vamos a explorar, mejor dicho, de manera no invasiva la hemorragia activa, pero siempre y cuando el débito no es muy alto en este tipo de pacientes. También se puede hacer una tomografía computarizada donde vamos a encontrar tumores, pólipos, divertículos, varices colónicas que nos están indicando que ese paciente tenga una hemorragia digestiva. Entonces, se hace una valoración parecida a la de la hemorragia digestiva alta, se hace la anamnesis, se hace la exploración física, se ven las medidas generales para tratar esa hemorragia digestiva alta en este tipo de pacientes. Entonces también vemos si el paciente tiene una historia de cirrosis, de úlceras o ya ha sufrido un lavado eh, nasogástrico, digamos. Entonces
Todo eso nos indica que el paciente probablemente tenga una hemorragia digestiva baja. Entonces, esto es todo. Cualquier duda, no duden de escribir en el foro que estaremos tratando de eh, esclarecer las dudas que encuentren. Muchas gracias por ver la videoclase. Nos vemos oportunamente